versículos 4 y 24. Leo para ustedes. 4 y 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Amén. Ahora todos que puedan ponerse de pie para conversar con Dios. Y oramos. Querido Padre Celestial, que tu morada está en los cielos, estamos dando gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Amén. Y gracias porque ves las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Ahora estamos suplicando el perdón de nuestra parte, de nuestros pecados, y que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Amén. Que sea con el predicador, que ponga palabras de vida en su boca y oído receptivo en cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu que hable por su boca y el Espíritu que nos va a entender lo que él dice. Acompáñanos esta noche, bendice a cada persona que está aquí y a cada uno de su familia. Te estamos suplicando también que tú tomes el control de nuestras vidas, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el día. ¿Qué tristeza siento al ver cuando está a tu lado y no al pie? Me duele ver cuánto te amas y que tú lo menosprecies. Cuánto anhela dirigirte, guiar tus pasos, tenerte, mas tú sigues tan activo, orgulloso e indiferente. Si supieras lo que es para tu vida paz, si solo reconocieras que hoy es la oportunidad. Jesús, con su voz dulce y tierna, tocando tu puerta está. Solo espera que permitas a tu Salvador entrar. Ríndele tu vida hoy, no te resistas más, no esperes. Hoy es el día de salvación, hoy debes obedecer. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches. Hermanos y amigos. Y gracias a Dios porque estamos prácticamente prácticamente a lleno completo hoy. Solo quedan 3 asientos vacíos. Así que me siento contento de que tengamos todos un feliz sábado. Según la palabra de Dios, el sábado comienza con la puesta del sol del viernes. Amén. Y termina con la puesta del sol del sábado. Así lo guardó Jesús y así lo guardaron los discípulos. Y así ha llegado nuestros tiempos. El día de reposo. Día de reposo que dice el profeta Isaías, allá en el libro de Isaías, capítulo 66, hablando de la tierra nueva. No, el otro hay que dejárselo para Josefa. Deja que Marisa lo haga, Pedro, espérate un momentito. Dale, Marisa, ayúdame en eso. Ponle este, mira. Espérese, Crespo, un momentito. Porque Josefa tiene calor ahí. Me parece que es el otro. Es el otro. Ahora sí. Ahora sí, nadie pasa calor y yo no sufro con las hojas volando. Bueno, pues como decía, en la palabra de Dios, allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, en sus últimos versículos, está hablándonos de la tierra nueva, lo que ha de ser el reino de Cristo establecido. Dice la palabra, que así como el cielo, como los cielos y la tierra nueva que yo creo permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda persona, toda carne a adorar delante de mí. Amén. Digo Jehová. Me gusta ese texto porque es una promesa hacia la tierra nueva. El día de reposo que vamos a celebrar cada semana va a ser el sábado, en la tierra renovada por la eternidad en los cielos. Así que esas promesas bíblicas son muy hermosas. Bien, hoy vamos a volver a la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. Este capítulo es el famoso sermón profético de Jesús.
este capítulo señala toda una serie de aspectos proféticos que apuntan hacia el futuro. Los discípulos le preguntaron cuándo serán estas cosas que él había mencionado sobre la destrucción del templo, enorme y hermoso templo de Jerusalén, pero también dice de tu venida y del fin del mundo. Vamos a ver toda una serie de profecías que no las vamos a ver todas esta noche porque el tiempo no nos va a dar, pero esas son las señales. Ahí están las principales señales. Hay otras más dispersas por la Biblia. Cuando se hace el conjunto, se llega a un cuadro completo de lo que son los tiempos actuales que vivimos. Porque estas señales se vienen cumpliendo ya muchas de ellas desde hace ya rato. Pero cada día, como dice Rubiera con sus partes meteorológicas, cuando viene un ciclón, dice, van ganando en organización y en intensidad. Guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, violencia, hijos contra los padres contra los hijos, cuántas cosas, problemas de la familia, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Podemos decir, hace 100 años, hace 50 años, hace 60 años, ya se estaban cumpliendo muchas de estas profecías, pero aún las que se estaban cumpliendo en aquel entonces, ahora, 2018, han ganado en organización, en intensidad, se multiplican más en intensidad, y esas tiras no sabemos cuándo terminan, porque el día y la hora nadie sabe en que el Señor vendrá. Ahora, son señales que anuncian que Cristo viene pronto. Son señales que cada vez son más intensas, más claras, más palpables. Y voy a hacer énfasis solamente en las que la hermana Silvana leyó hace un rato. Lina. Verso 4. Hermana Lina, perdón. Lina. Es que Silvana fue la que oró y Lina la que leyó. Bueno, perdón. Es que ya los años no van pasando por gusto. Pero bueno, lo que me quede de claridad, háganle caso. Mateo 24, verso 4. Dice, respondiendo Jesús a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Porque la palabra griega significa lo mismo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y vamos a dar un salto hasta el versículo 24, porque en el intermedio hay un montón de señales que nos llevaría la noche entera a explicar. Pero vamos a entrar en esta, porque es la que más me interesa ahora. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Wow! No es cosa de poca monta, está diciendo. Lo que Cristo nos está alertando. No es cosa de poca importancia, porque si está anunciando falsos profetas, falsos cristos y señales y prodigios que engañarán, dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Wow, esto me hace temblar, porque saber que aún los escogidos pueden ser engañados. Claro, ¿qué escogido es el que será engañado? Dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Luego entonces, hay una guía por la cual podemos seguir. Hay un camino cierto y seguro por el cual no vamos a ser engañados. Pero, un escogido que descuide agarrarse de la mano del Señor, un escogido que descuide el estudio de la Biblia y del espíritu de profecía en este tiempo ya difícil y final de la historia de este mundo, puede ser engañado, porque el mundo está lleno de engaños como un campo minado en una guerra. ¿Sabe lo que es un campo minado? Hemos tenido alguna instrucción militar en algún momento de la vida, sabemos lo que es eso. Y siembra una mina por aquí, siembra otra por allá, siembra otra por acá, por allá. Para poder pasar a través de un campo minado hay que conocer
la senda por la cual se puede andar, pero el que anda a lo loco sin saber, ¡bum!, explota. Y puede perder la vida, puede perder una pierna. ¿Cuántas personas hay iniciadas del conflicto de Colombia, por ejemplo? Me viene a la mente ahora. Un país que ha estado peleando más de 60 años, guerra intestina, ha habido de todo ahí. Y es un problema nacional todavía, de ir desenterrando esos artefactos. Pues el mundo es un campo minado de errores, es un campo minado de engaños. Y los escogidos no somos infalibles, no somos invulnerables, a menos que los agarremos de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y hoy voy a hablar de algo muy interesante. Hay un estudio en la serie La Fe de Jesús, que es una serie donde se dan concatenados todo un grupo de estudios bíblicos básicos, 20, hay algunos más que son avanzados, pero les exhorto que los estudien. Aunque no lo hayan estudiado, acérquense con las hermanas aquí de la iglesia, que les puedan ir enseñando junto con la Biblia, paso a paso, esos estudios. Pero ya por el estudio 16, 18, ahora no recuerdo exactamente, hay uno que nos habla de los dones del Espíritu Santo. Y en particular vamos a hacer énfasis en un don, el don profético. Quiero decirles que cuando Cristo dice aquí, mirad que nadie os engañe porque se levantarán falsos profetas, si usted compara con la lista que nos da el apóstol Pablo en Romanos, en la primera epístola a los Corintios y en Efesios, nos vamos a encontrar que Satanás, el diablo, ha podido falsificar prácticamente todo. Ahí se habla del don de lenguas, hay un falso don de lenguas. Se habla de don de profecía, hay falso don de profecía. Se habla de don de sanidad, hay falso don de sanidad. Hay falso don de lenguas, hay también falsos profetas, hay falsos muchas cosas, falsos maestros, falsos de todo. Son dones que el Espíritu de la Satanás ha falsificado. ¿Cómo podemos saber si se ajusta a la verdad, si es un profeta falso o verdadero, si es un maestro falso o verdadero? Cuando está según pasa la prueba de la Biblia. Hay un texto de la Biblia, Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Cualquiera puede venir con cualquier teoría, pero si pasa por el filtro de la Biblia y bien entendida, porque Satanás también usa la Biblia a su manera. Un día quiso tentar a Cristo y le citó la Biblia, pero mal citada. Hay una ciencia que se llama la hermenéutica, que es la que nos hace entender correctamente la Biblia. Y la Biblia se explica a sí misma. Y la Biblia se debe entender tal como está escrita literalmente, a menos que el contenido sea evidentemente simbólico. Por ejemplo, Daniel habla de bestias, pero después el mismo Daniel te dice que esas bestias simbolizan imperios. Por ejemplo, a veces el profeta vio unos caballos corriendo, digamos, y esos caballos son el símbolo de otra cosa. Vaya, la Biblia hay que estudiarla, está al alcance de cualquier persona medianamente instruida, puede entenderla, pero hay que saberla entender. Porque Satanás citó a Cristo un versículo mal citado. Conforme se iba un uso malo de la Biblia y caprichoso, que dice el apóstol Pedro, ninguna profecía de interpretación particular, porque Dios le ha dado su verdadero significado. Ahora bien, les pongo un ejemplo. En una parte de la Biblia está hablando Cristo de la parábola del buen samaritano, que el hombre que ayudó a Leví que estaba tirado junto al camino,
al final le dice Cristo, ve y haz tú lo mismo. Pero a nadie se le ocurriría con buen juicio agarrar un texto que no tiene nada que ver con esto, porque el que dice Judas fue y se ahorcó, y entonces tú empatas los dos textos, que no empatan, y dice, bueno, Judas fue y se ahorcó, ve tú lo mismo, entonces hay que ahorcarse. Eso es una mala teología, eso es una mala hermenéutica. Los textos no se pueden sacar del contexto. ¿Bien? ¿Cuántas veces dice usted sí al día? Pero si ese sí debe ser entendido en el contexto que usted está hablando. ¿Quieres tomar agua? Sí. Pero eso no quiere decir que ese sí usted lo pueda sacar de contexto y aplicárselo a todo. Debo asaltar el banco y agarre el otro sí, entonces no, eso está mal, eso está fuera de contexto. Hay que leerlo todo en contexto, como es la vida real. Y quiero decir esto porque existe aquí aquello de que habría falsos profetas. Pero si vamos también a la Biblia, y estábamos hablando de ese texto, lo mencionamos ayer, como dicen los mexicanos, de volada, de pasada rápida, quiero decir. Se nos habla de que el pueblo de Dios, el remanente final de la iglesia de Dios, sería un pueblo que guardaría los mandamientos de Dios y tiene además el testimonio de Jesús. Amén. Que como Apocalipsis 19:10 le dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego entonces, si hay falsos profetas, ¿por qué hay profeta verdadero? Si hay moneda falsa, ¿por qué hay moneda verdadera? Y eso tenemos que tenerlo claro. Saber quién me dice la verdad y quién no. Ahora bien, Dios, me estoy adelantando en la fe de Jesús, casi 16 estudios, para lo que voy a decir. Dios llamó en el siglo XIX a dos hombres. Uno primero, se llamaba, era de apellido Foy, un ministro de aquel tiempo. Y Dios le dio ciertas visiones y ciertas muestras que quería que predicara y que compartiera. Él llegó hasta un punto, compartió algo y después no entendió más y se detuvo ahí y no siguió. Dios tenía su plan como un profeta para el pueblo final. Y al ver que aquel profeta se negó, aquel hombre que Dios le quería dar el don profético se negó a seguir, llamó a otro hombre. Este segundo se llamaba Keisen Foss. Era un hombre joven, culto, preparado, pero se aterró ante la responsabilidad que iba a enfrentar. Y por lo tanto no aceptó el llamado de Dios. Y Dios le dijo sencillo así: que ahora voy a usar la persona más débil entre los débiles. Y llamó. A ver, a las mujeres no se les pregunta la edad, pero yo le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Hay alguna jovencita de 17 años aquí hoy? Xiomara tiene 17 años, levantó la mano. Bueno, pues me alegro que tenga 17 años. Yo creo que hay que mandarle a la escuela a contar. Pero no hay ninguna jovencita de 17. Pero imagínense todas las jovencitas que hay aquí. Todas son jovencitas. Unas más jovencitas, otras menos jovencitas, más jóvenes, a todas. Que a usted a los 17 años Dios se le apareciera en una visión y le dijera: tienes que ser mi profeta. Y esa responsabilidad te va a llevar a tener que pararte delante de individuos prominentes dentro de la iglesia, en el mundo, dentro y fuera, y les vas a tener que decir la verdad de su vida íntima y muchas veces amonestarlo fuertemente. Y no van a creer en tu palabra, pero tú tienes que perseverar y dar el mensaje que yo te estoy dando, porque yo soy Dios, te voy a acompañar, te voy a sostener. ¿No es verdad que es para pensarlo? ¿No es verdad que es estremecedor? Jovencitas de 17 años, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? Bueno, ella de entrada, o sea, esa muchacha fue escogida. Una muchacha que pesaba 48 kilos. Una menudita
compañerita no llegaba a 100 libras. 17 añitos. Lo que había podido estudiar en la escuela era en tercer grado. Un tercer grado. 1, 2 y 3, no más. Y no pudo seguir porque otra alumna, compañerita de ella, en una bronquita de esas que a veces tienen los escolares, ¿dónde está por ella que vino? Una vez, cuando era jovencita, la vi en una bronquita. Bueno, eso fue tremendo, no vamos a tratar aquello. Eso fue, yo estaba de guardia y no me daba remedio la cartera, la bronquita, no siempre no quería bautizarse. Bueno, yo le puse a las boxeadoras ahí. Pero bueno, no vamos a decir quién ganó y quién perdió. El asunto es que, ahora, esa compañerita de ella agarró una piedra y se la tiró. Le dio en la cara, la tuvo inconsciente, fíjense, estamos hablando del año 1832, 33, que cuando ocurrió eso, que no había los adelantos de la medicina que hay hoy, no había nada de eso, quedó convaleciente en una cama, eso le impidió seguir estudiando. Arriba de eso padeció tuberculosis, que en aquella época no había tratamiento para eso, se moría la gente, era la primera causa de muerte. Y Dios escogió a esa jovencita, esa muchacha Helenita, Elena Harmon, una chiquilla, una chamaca. No era como ese momento una chava todavía apenas. ¿Qué le parece? Como dicen en Brasil, una garota. Y la llamó. Y le presentó una visión en la noche del 31 de diciembre de 1844, en un momento extraordinario para el que estaba pasando los creyentes fieles que habían creído que Cristo venía ese año y que muchos estaban desanimados. Ahora ella vio en aquella visión al pueblo que esperaba la segunda venida de Cristo. Pueblo adventista, ¿por qué? Porque espera el advenimiento de Cristo, que iba por un sendero hacia lo alto, iban hacia el cielo, y en la puerta de allá a las puertas del cielo, dándoles la bienvenida, estaba Cristo con los brazos extendidos. Dice que ella estaba mirando extasiada. Aquel mensaje le daba ánimo de que aquellos que estaban esperando al Señor y que habían tenido el chasco de no haberlo recibido ese año, eran los que estaban en el camino correcto siguiendo lo que la Biblia dice. Con tristeza ella miró que algunos de los que iban por el camino se caían por un precipicio hacia abajo y ya no volvían. Pero la mayoría llegaron a las puertas de la santa ciudad. Así fue una visión que ella describe en el libro Primeros Escritos. Escribió posteriormente. Ella después pudo escribir. Hubo personas que le ayudaron a tener una mejor ortografía, una mejor redacción, y el tiempo uno fue aprendiendo y ella se había recuperado de aquel golpe. Y esa mujer, esa joven, curó de la tuberculosis. Después llegó a conocer a un pastor de apellido White y ella y él se casaron, tuvieron 4 hijos, de los cuales perdió 2, fácil, perder un hijo. Y esa mujer, profeta de Dios, tuvo que pasar por esa gran experiencia. Y ella escribe sobre eso en muchos de sus libros, con algunos de sus libros, esa experiencia. Muy triste, pero una experiencia profunda. Y Dios la usó. Y esa mujer, entre las cosas que escribió acerca de estos últimos tiempos, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 231 y 232, escribió esto que lo que aquí copié. Dice: mi alma está muy cargada, porque sé lo que nos espera. Oigan esto ahora. Todo engaño concebible será traído sobre los que no tengan una relación cotidiana y viviente con Dios. Oigan, ¿quieren que lo repita? Lo voy a repetir. Todo engaño concebible será traído
sobre los que no tengan una relación cotidiana y viviente con Dios. Los ángeles de Satanás crearán lo que algunos pretenderán que es luz avanzada. Lo proclamarán como algo maravilloso. Sin embargo, aun cuando en algunos respectos el mensaje es verdad, estará mezclado con invenciones de hombres. Si alguna vez hubo un tiempo cuando debimos velar y orar con verdadero fervor, es ahora. Puede haber cosas que aparezcan como buenas y sin embargo son medios engañosos que usa el enemigo para inducir a las almas por una senda, y oiga bien esto que voy a leer ahora, que dice, una senda que corre tan cerca del camino de la verdad que apenas se podrá distinguir de la senda que conduce a la santidad y al cielo. Wow. ¿Es para preocuparse? Sí. Claro. Y esto concuerda perfectamente, porque ella jamás escribió nada que no concuerde con el mensaje bíblico. No se ha podido demostrar que haya una contradicción entre los escritos de la hermana Elena G. de White con el mensaje de la Biblia. Siempre era perfecta armonía. Y Cristo dice que dice el verso 24 de Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a unos escogidos. Y ahora me dice aquí que la senda del error podrá estar mezclada parte de verdad con parte de mentira y que irán paralelas tan cerca que se parecerían tanto que sería apenas distinguible, apenas se podrá distinguir de la senda que conduce a la santidad y al cielo. Por eso yo estoy insistiendo en que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Ese hermano escribió otro libro llamado El conflicto de los siglos. Escribió muchos libros. Y en el libro El conflicto de los siglos hay un capítulo, casi cerca del final, que va a llegar un tiempo de prueba para el mundo, un tiempo de prueba muy tremendo, donde tendremos que agarrarnos de la Biblia y la Biblia sola y aún negar el testimonio de nuestros sentidos. Quiere decir que estaremos viendo una sanidad falsa hecha por Satanás y tendremos que agarrarnos de la Biblia para saber que eso no es de Dios. Hasta ese punto serán probados los hijos de Dios. Y el mundo, si no agarra la Biblia, se va con el engaño. Dice que la gran mayoría de los seres de la tierra se postrarán y maravillarán en pos de la bestia, que es el último gran engaño que llevará a cabo el último gran engaño sobre la tierra. Así que, hermanos y amigos, yo les exhorto a todos a buscar en la Biblia la respuesta. Apenas les voy a mencionar. Aquí tengo, y bien pintadito, porque bien marcadito lo tengo. Estas son citas de ese mismo libro, Testimonios para los niños de la Saqué. Del capítulo, uno de los capítulos que están al final, en la página, en la versión que está en el teléfono celular, es una versión que tenemos por ahí, esto, en las páginas 471 o 475, por supuesto no lo voy a poder leer todo porque el tiempo no nos da, pero sí les voy a dejar caer algunas cositas que Dios me mostró a ellos. Dice, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, bajo el subtítulo Las trampas de Satanás, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás obtiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Dios le mostró a ellos, a Satanás, vino con sus demonios, creando alguna estrategia para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Para qué estrategia? Dios le mostró a ellos. Bueno, aquí hay un preámbulo explicando unas cuantas cosas y voy a leer lo más importante, o lo más que destaque. Dice, por lo tanto dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo,
y se esfuerzan por guardar los mandamientos. Bueno, ella habla aquí de que Satanás dijo: debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo del sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios y la misma luz que revela el verdadero sábado. Revela también la administración de Cristo del santuario celestial y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra termine y aseguraremos así al mundo y también a la iglesia. Así que tratará de distraernos de mil maneras. Bueno, voy a buscar lo que más resalta aquí porque hay que explicarlo. Bueno, dice: nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Dice después se habla de que llegará un momento en que incluso Satanás desatará una persecución a los fieles. Pero antes, dice aquí, cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro descanso, entonces muchos que ahora están alistados como los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, y esta es la parte que más nos interesa ahora, antes de llegar a esa crisis extrema de persecución final, como habla allí la palabra de Dios contra los hijos fieles de Dios, antes de llegar a eso, dice: debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de, oigan, cuáles son los medicamentos que quiere, los venenos que nos quiere meter. Por medio de la mundanalidad, ese es el primero. Segundo, la concupiscencia. Tercero, y el orgullo. Se pensarán seguros porque creen la verdad. Es una tragedia creer la doctrina de la verdad y al mismo tiempo tener orgullo o estar mezclado con la mundanalidad o estar esclavo de las concupiscencias de la carne. Se pensarán seguros porque creen en la verdad, pero la complacencia del apetito y las bajas pasiones confundirá el juicio y destruirá la discriminación, producirá su caída y hacer que los poseedores de tierras y dinero se embriaguen por los cuidados de esta vida. Presentar el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva para que depongan su tesoro ahí y fijen sus efectos en las cosas terrenales. Así que nos va a poner el mundo. Dice que también pondría hombres inteligentes y de renombre dentro de nosotros para que sirvan como cebo para traer a otros a nuestros anzuelos. Muchos no tenerán su influencia porque profesan la misma fe. Cuidado. Así los induciremos, dice los ángeles, dice Satanás, los ángeles malignos, los induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creían, que conformándose con el mundo podrán ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. Y cada vez que la iglesia ha cometido en la historia pasada el error de conformarse al mundo para influenciar mejor al mundo y ganar más adeptos, ha sido todo lo contrario. En vez de la iglesia convertir al mundo, es el mundo el que convierte a la iglesia, y la iglesia pierde su razón de ser y deja de tener poder. Así se separarán de Cristo, dice y ella cuenta. Entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir a nuestro poder, y antes de mucho estarán listos para ridiculizar su primer celo y devoción. No es extraño que a veces se oigan vocecitas por ahí que digan: no, fulano es extremista, porque cuidado, la guía no es las opiniones de fulano o de fulana, es un así dice Jehová, y a veces la práctica, ¿saben cuál es? Cuando alguien, como por ejemplo John Bruce, que escribió el libro Compromisos Sutiles, pues no lo pueden refutar teológicamente, Biblia en mano. Una persona capaz de decir que eso es felicidad, que eso es mentira,
Ese hombre murió en el mensaje adventista, se le hizo un funeral adventista, fue el fundador del programa de Racing Facts, o sea, eventos maravillosos, o hechos maravillosos, que hoy lo continúa el pastor Don Bachero, un hombre de Dios, evidentemente. Así que cuando no hay argumentos para refutar los argumentos de esa persona, entonces denigrar a la persona, descalificarla, hablar mal de ella, para engañar, si fuera posible. Es una táctica baja, es una táctica de Satanás. Bueno, por último dice también tendré incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener poca esperanza de vencerlo. Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia. Y por fin los aseguraremos en nuestras filas. Hay mucho más que hablar, pero yo no puedo seguir. El tiempo ya se acabó. No voy solamente a terminar con esta cita que está aquí en este libro de Daniel, que es una recopilación de intelectual, eventos de los últimos días. En la página 184 hay un pensamiento muy tremendo, pero yo voy a leer nada más que uno. El otro lo dejo para el otro momento, que está muy bueno también. Tenemos temor porque todos esos engaños vienen, porque la iglesia está siendo zarandeada y estamos siendo sacudidos en un mundo lleno de confusión, donde el error y la verdad andan escritos como que hay una senda, pero que el mundo no conoce, como dice el himno que se cantó hace un rato, pero que al lado está lleno de minas, y el sendero del seguro se parece tanto al otro que, ¿cómo yo sé? Son los cristianos. La Biblia no es un libro para leerlo de corrido, la Biblia es un libro para estudiar, para profundizar, para investigar. Y el espíritu de profecía, que es como le llamamos a los espíritus de la energía de Juan, también hay que profundizarlos. Y antes de leer la cita digo algo. O sea, hay una estadística que fue publicada en la internet ahora, hace unos días. Ahora, en octubre de este año, 2018, fue la reunión de otoño de la Conferencia General de los Adventistas a nivel mundial. Es una donde se trataron temas muy delicados en este momento, que voy a tocar ahora porque no es el caso, pero sí voy a mencionar que allí se dio el informe final de una encuesta que se hizo a nivel mundial en las 13 divisiones que hay en el mundo. Creo que no se hizo esa encuesta, pero en la Universidad de Montemorelos, donde yo trabajo, yo fui parte de esa encuesta. O sea, yo no la aplicaba, pero me la aplicaron a mí y a otros más, que de paso voy a decir, la encuesta está muy buena, pero a mí me parece que todavía se puede profundizar mucho más en esa encuesta. Pero bueno, para los fines de los que la hicieron, pues ellos dieron los resultados en ese congreso. La grabación está en inglés, entonces ya nos vamos a complicar. Yo solamente les voy a decir una cosa. Una de las preguntas era acerca de cuánto se leían, se estudiaban libros estos de la autora Elena Pérez. Saben que solo un 21% de los miembros de la iglesia estaban así. La gran mayoría hacía un año que apenas lo leían o no lo habían leído. El 50% no habían ni leído nada de Elena G. White en todo el año. ¿Y qué dijo Satanás en esa reunión que se le mostró a Elena G. White? Descuiden los testimonios del espíritu de profecía. Tratemos de que los descuiden. Cuando más hay que profundizar en ellos, entonces es cuando se descuidan. Se hizo una encuesta también en Montemorelos entre los estudiantes y más o menos daba la cosa igual. Es alarmante. Y ahora los líderes de la conferencia general quieren que se profundice en el espíritu de profecía. Que se profundice en la Biblia y se profundice en el espíritu de profecía. No estoy diciendo nada, todo eso está ahí. Vamos a hacer indefectiblemente. Bueno, la cita final. La iglesia está siendo sacudida de ahí. Pero
Puede parecer, dice aquí, que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son avisados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo viene el llovizna. Se puede estar hablando la noche entera, se me duermen todos los minuticos, se me duermen la puerta para afuera y no he terminado todavía la acá, porque hay mucho de esto. Pero les digo, hermanos y hermanas, es el momento de buscar en la palabra de Dios. Esto es escudriñar las escrituras. Esto es escudriñar las escrituras. De todas maneras, la invitación es a escudriñar, a profundizar. No seamos oidores ociosos y olvidadizos. Que venga cualquiera a hacernos un cuento. Todo lo que digamos, pásenlo por esta experiencia, por este filtro. Todo lo que dije esta noche, lleguen a su casa. Todo lo que recuerden, pásenlo por este filtro. Los que grabaron, dejen la grabación otra vez. En un tiempo no lejano, esta grabación va a estar en internet. Para el beneficio de muchos que no están aquí con nosotros. Pasen todo por el filtro. No creen nunca un predicador, ni a mí. Pásenlo por el filtro. Pasó, lo que dijo está bien, amén, gloria a Dios, a ese que crea. Pero si no, conforme a la Biblia y el Espíritu de profecía, cuidado, póngale un paro, que ese no va a poner nadie. Que Dios nos ayude, y nos permita tener la mente y los ojos claros para ver la verdad de Dios, y que no seamos de los engañados, sino de aquellos que entren por las puertas de la ciudad, aquellos vencedores a quienes Cristo le dará la bienvenida a la Canaán celestial. Amén. 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, te salvo hasta su mansión, más allá del sol, más allá del sol. Tengo un hogar bello, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello, más allá del sol. La raza humano, nuestra de salvación. Bella casa, hecha por su mano, fue a prepararme a la salvación. Yo tengo un hogar bello, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello, más allá del sol. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gracias en este día, porque tú, Señor, eres la fuente de la verdad. Tú, Señor Jesucristo, dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Que esto sea una realidad, que podemos andar por ese camino, el camino de la verdad que eres tú mismo, para llegar al trono del Padre. Quédate con nosotros en esta noche. Ayúdanos a descansar. Y permite, Señor, que cuando analicemos lo que hoy se ha hablado, lo que aparece en tu palabra,
podamos ver si lo que hemos hablado es genuino o no lo es. Que podamos tener una convicción firme, basada en la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Amén. Que nuestros corazones puedan ser transformados por tu poder. Sí, Señor. Que podamos experimentar el nuevo nacimiento. Que podamos, Señor, perseverar en ti hasta el día final, el día de tu venida. Y que ese día podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado Y Él nos salvará. Amén. Nos gozaremos nos alegraremos en su salvación. Amén. Queda aquí con nosotros, perdona nuestras faltas y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse para